Cuando era pequeño me contaban historias sobre estas criaturas. Y a mí me gustaba creerlas. Me gustaba creer en ese mundo en el que yo no puedo respirar, habitado por criaturas mágicas y fascinantes, aunque nunca supe bien cómo eran. A veces las pintaban como jovencitas guapas, parecidas a nosotros, pero muy amables y cálidas. Y otras veces las describían como criaturas horribles y peligrosas a las que debemos temer, pero a mí siempre me parecían interesantes, las buenas y las malas, las bonitas y las feas. Así que cuando fui más mayor decidí descubrirlas por mí mismo. Día tras día nadé en su búsqueda. Allí, cerca de la costa, el agua solía ser cálida y transparente, pero los únicos seres vivos con los que me crucé eran peces pequeños y algún que otro pulpo. Nada más. Ninguna criatura de los cuentos. Y día tras día volví a casa decepcionado, con ganas de regresar al día siguiente y tener más suerte. Hasta que un día tuve suerte. Estaba nadando cerca de la superficie, no muy lejos de la orilla, un poco distraído cuando vi algo moverse. Era muy pequeño. Lo confundí con un atún, pero entonces presté más atención y lo vi. Era un humano. No llegaba a medir ni 2 metros. Su piel tenía imágenes en algunas de sus extremidades, que eran 4. De la cintura le sobresalían otros 2 brazos con unas manos extrañas y sin membranas. El humano soltó una bocanada de aire, quizá más sorprendido incluso que yo, y se fue nadando a toda velocidad, aterrorizado. Yo tampoco supe cómo reaccionar porque también tenía miedo de que me hiciese daño. Aquel día volví a casa con un ánimo tan extraño que todo el mundo me preguntó si me pasaba algo. Yo confesé que había conocido a un humano. Mi madre soltó una exhalación. Me dijo que hacía meses que los humanos no molestaban a los océanos porque se estaban enfrentando a una pandemia mundial en la superficie, pero que si había visto uno, significaba que habían vuelto. Por supuesto, me prohibieron volver a la costa. Y por supuesto, volví a la costa, más o menos a la misma hora, en el mismo lugar que el día anterior. Me tumbé boca arriba sobre la arena, a unos 10 metros de la superficie del agua, mirando la luz. Nuestra ciudad es tan profunda que los rayos del sol no la alcanzan con tanta claridad, así que me quedé allí, con los ojos cerrados, hasta que noté cómo una pequeña sombra interrumpía mi baño solar. Abrí los ojos y vi a la pequeña criatura nadando por encima de mí, con aquel aparato de plástico transparente sobre los ojos. Parecía estar buscando algo. Ojalá fuese a mí. Apoyé las manos sobre la arena y subí lentamente hacia él. Esta vez el humano no huyó, se quedó allí, flotando. Nos quedamos mirándonos uno al otro a través de aquella pantalla de plástico. Estuvimos así durante unos segundos hasta que el humano salió repentinamente fuera del agua para tomar una bocanada de aire. A mí ese gesto me resultó extrañísimo, pero no dije nada y subí con él. Una vez fuera del agua, intentó hablar conmigo, pero nuestros idiomas eran muy distintos, incluso nuestros fonemas lo eran. No podíamos entendernos, al menos no a través del lenguaje. Luego volvió a meter la cabeza bajo el agua y nadó hacia mí con una inesperada decisión. Acercó su mano a mi cara y me acarició el labio. Yo le cogí tímidamente la cintura y me sorprendí aún más de lo pequeño que era. Podía rodearlo con mis 2 manos sin esfuerzo. Nos quedamos así un rato y antes de darme cuenta había dejado de rozar mis labios con su dedo para hacerlo con su boca. Nunca supe su nombre, él tampoco supo el mío, aunque nos vimos muchas otras veces y nos pasaron muchas otras cosas. Porque la historia entre un humano y un tritón no podía ser un camino de rosas. De pequeño me contaban historias sobre estas criaturas, así que esta vez os la cuento yo, porque me gusta contar historias, pero sobre todo, creerlas.